Historia nocturna. Yo soy el último de 10 hermanos. Digamos que provengo de una familia tradicional, como dirían, chapada a la antigua, con una madre abnegada y un padre absurdamente estricto. Éramos 5 y 5, 5 varones, 5 hembras, pero quien llevaba siempre la mayoría del peso de tener un padre que era inflexible ante las equivocaciones era mi hermano mayor. Esto supuso un conflicto constante en la casa, que yo viví siendo muy niño, y razón por la cual, no con toda la culpa, pero sí con parte, porque uno tiene que ser responsable de sus decisiones, mi hermano terminó yéndose muy joven de la casa, sin tener cómo sostenerse y buscando refugio en personas que, lejos de hacerle el bien, terminaron empujándolo a la desgracia. A casa llegaban siempre las noticias, que aunque mi mamá hacía todo lo posible para que los más pequeños no sufriéramos con su angustia, para mí era imposible ignorar su llanto en las noches, cuando le rogaba a Dios que protegiera a su hijo, que estaba metido en el vicio, juntándose con gente peligrosa, tachado de bandido y de cuanto adjetivo degradante pudiese caer sobre él. Esto, además de arrugarle el alma a mi madre, terminó profundizando la amargura que sentía mi papá, que se debatía entre el remordimiento, la rabia y la frustración. Él fue extremadamente duro con mi hermano, incluso de formas innecesarias. Recuerdo en las ocasiones en que se metía al cuarto en la madrugada cuando ni siquiera había salido el sol y lo sacaba a gritos de la cama para que se fuera con él al mercado a trabajar. Decía que esa era la única manera para que un hombre creciera de forma correcta. A mí eso me aterraba y al mismo tiempo agradecía no haber nacido entre los primeros. La situación en la casa se puso más compleja cuando nos enteramos que a mi hermano lo había metido preso. Recuerdo que ese día estábamos todos sentados en la mesa a punto de almorzar y un señor, amigo de mi papá, que trabajaba en la comisaría, cruzó silenciosamente el pasillo de la terraza y sin decir nada siguió hasta la cocina. Mi mamá y mi papá, con el tenedor en las manos, solo se quedaron mirando, se levantaron y se fueron detrás de él. De pronto mi mamá soltó un grito desgarrado y salió corriendo hasta su habitación, en donde se encerró por varios días. Pasaron varios meses. Mi padre había cambiado mucho en su forma de ser. Se había vuelto un hombre distante, callado, siempre con la mirada dispersa. Ya ni siquiera le importaba que pasáramos corriendo de la sala a la cocina sin cuidado de manchar las paredes, o que jugáramos descalzos en el patio, cosa que anteriormente nos hubiese valido un buen regaño y mínimo la amenaza de 3 varitazos en las canillas. Pero ahora, si acaso, nos sonreía levemente cuando por casualidad su mirada se cruzaba con la de alguno de nosotros, se quedaba estático por varios segundos a punto de decir algo, pero solamente se regresaba a sus pensamientos como una persona que intenta desesperadamente desprenderse de alguna preocupación. Mi madre, por su lado, fue poco a poco superando la crisis de los nervios. Estaba ahora mucho más pendiente de nosotros y visitaba a mi hermano semanalmente. Siempre que iba a verlo, regresaba contenta y nos contaba cosas, que mi hermano estaba estudiando, que se sentía bien, que nos extrañaba. Nosotros la escuchábamos atentamente, menos mi padre, que ese día siempre se iba hasta la mañana siguiente para evitar hablar del tema con mi mamá. Una tarde, mi mamá llegó con la noticia de que mi hermano ya por fin saldría de la cárcel, que tenía muchas ganas de vernos, de regresar a la casa, de ver a mi papá para reconciliarse con él. Ella estaba muy feliz, tanto que compró algunas cosas para hacer una comida especial y pasó varias horas orando, dándole gracias a Dios por haberse apiadado de ella y de su hijo. La alegría, sin embargo, no duró mucho. Esa misma noche llegó también la noticia de que a mi hermano lo habían asesinado. Había muerto acuchillado en su celda a mano de uno de los tipos con los que él había trabajado. La reacción de mi madre fue el silencio. El rostro se le tornó inexpresivo. Recuerdo que la vi salir de la cocina hasta la sala con un pocillo de tinto en las manos. Rodó una silla del comedor y se sentó tranquilamente. Apoyó el codo en la mesa y con la mejilla puesta sobre su palma se quedó mirando hacia la puerta sin decir nada. No lloraba, pero podía sentir como su alma se le iba cayendo a pedacitos. Nunca he visto tan cerca la tristeza como en esa ocasión. El día siguiente fue el peor. El ataúd con el cuerpo de mi hermano llegó a la sala de nuestra casa a eso de las 4 de la tarde. Esa vez rodamos la mesa del comedor para la cocina y sobre ella colocamos unas latas y cajas que estaban en el suelo para hacer espacio. Mi papá estaba sentado en el fondo del patio. No había querido entrar a la casa en todo el día.
Cuando ya se terminaron las oraciones, nos quedamos varios minutos tomados de las manos. En uno de esos momentos, una tía me pide que vaya a buscar a mi papá, que ya se iba a sacar el ataúd. Pero cuando voy entrando al pasillo que daba a la cocina, veo a mi papá parado en la puerta del patio mirando hacia donde estaba la mesa del comedor. De pronto sonó un estrupicio y las latas y las cajas que allí estaban se estrellaron con la pared como si alguien las hubiese lanzado. Mi papá quiso retroceder, pero cayó al suelo de espaldas. En ese momento todo el mundo salió a ver qué estaba pasando y ante nosotros vimos cómo la mesa, que era una mesa enorme y pesada, también rodó por la cocina hasta que se estrelló con fuerza contra la pared. Mi papá seguía en el suelo, mientras nosotros nos mirábamos tratando de entender qué estaba pasando. Por fin nos decidimos a cruzar el pasillo hasta la cocina y vimos que todas las paredes estaban manchadas de negro, como si hubiese ocurrido un incendio. Mis tíos y un hermano quisieron levantar a mi papá, pero él no daba para ponerse de pie. Tenía la mirada fija en un rincón de la cocina, aterrado y encogido como un niño pequeño. Casi no podía hablar. De pronto gritó el nombre de mi hermano mayor y comenzó a revolcarse en el suelo dando gritos de dolor. Era la primera vez que lo veía llorando. Se agarraba la cabeza, miraba para todas partes y decía lo siento, lo siento. Nadie podía calmarlo. Se estremecía con una fuerza y gritaba, tanto que terminó inconsciente tirado en la tierra. Cuando lo levantaron, que lo metieron a la casa para acostarlo en su cuarto, justo cuando iban pasando enfrente del ataúd, la puerta de la calle se abrió violentamente y se cerró enseguida de un golpe. Todos quedamos en silencio nuevamente, porque nadie se podía explicar eso. Mi papá pasó toda la noche con fiebre, tanto que temíamos que se fuera a morir también. Nosotros salimos del cementerio después del funeral y todos nos quedamos en el cuarto con él, esperando a que despertara. Lo hizo al día siguiente, como si nada, sin decir absolutamente nada. Siguió con su día y su vida normal. Incluso lo primero que hizo fue coger sus cosas e irse para el mercado. La casa nunca volvió a sentirse igual. Las manchas en la pared de la cocina no se quitaron. Cuando la pintaban, las manchas aparecían de nuevo. Con el tiempo dejamos de prestarle atención y no sé por qué razón, pero un día cualquiera, muchos años después, sentados todos en la sala, por alguna ocasión especial, mi papá contó lo que le pasó aquella vez. Él tenía la costumbre de hablar solo. Eso fue algo que le heredé, sobre todo cuando tenía problemas. Era como un verlo en un chinchorro en el patio, hablando con nadie, solucionando las cosas que tenía pendiente. Él dice que ese día, en el velorio de mi hermano, esa fue la forma que encontró de despedirse de su hijo mayor, que se sentó solo en el fondo del patio y comenzó a conversar, como si lo tuviera enfrente, que incluso hasta lo regañó, que por haberse metido en cosas que no debía, pero al final terminó haciendo las paces con él, pidiéndole perdón por lo duro que había sido, por no haberlo acompañado cuando él quiso buscar su ayuda, por haber sido distante, hiriente, incomprensivo, por haberlo llevado a tomar malas decisiones. Dice que cuando ya se estaba despidiendo, que oró y rogó a Dios para que recibiera a su hijo, justo en ese momento sintió que una mano se apoyó sobre su hombro izquierdo. Una mano de un hombre, que él miró de reojo sobre sí y vio las uñas gruesas y mugres, los dedos peludos y con marcas aplastados sobre la tela de su camisa. Era casi como su propia mano, era idéntica, pero más joven. Que la mano duró sobre su hombro un par de segundos y luego se retiró. Él, que no había asimilado nada, se levantó de un brinco, volteó la mirada y no había nadie. Así que salió corriendo asustado para dentro de la casa. Pero cuando llegó a la puerta de la cocina, dice que vio en un rincón a un hombre que nunca había visto en su vida. Era gordo y de piel pálida y amarillenta, que tenía el rostro lleno de lunares negros y enormes. Solo tenía puesto una especie de túnica harapienta y sucia. No tenía cejas ni párpados. Sus ojos eran completamente redondos y sus dientes puntiagudos como los de un perro, que se le veía enfurecido y lo miraba con odio, como con ganas de matarlo. Ahí fue cuando pasó todo el estrupicio, que mi papá cayó al suelo. Dice que en ese momento solo escuchaba una voz retumbando en su cabeza, gritándole: «¡Maldito, maldito, me lo quitaste!». Y no me lo van a creer, pero yo tuve una pesadilla con un tipo idéntico, las mismas características, las mismas manchas, los mismos dientes, los mismos ojos, la misma noche en que mi padre se despidió de nosotros para siempre.